Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera edición de Encuentros Virtuales de Jóvenes Arquitectos, organizado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Es un evento online que arrancamos hoy y que tendrá lugar una vez al mes en riguroso directo. Las circunstancias del momento que vivimos han hecho que sintamos incertidumbre y en algunas ocasiones incluso miedo, pero a pesar de todo ello no hemos perdido la ilusión. Por eso en el Colegio de Arquitectos de Alicante valoramos tantísimo la ilusión y el talento. Poder compartir experiencias profesionales con compañeros que te inspiran cada día es un auténtico lujo. Y hoy vamos a poder disfrutar de arquitectos emergentes que, a pesar de su juventud, son referentes de motivación absoluta a través de sus trayectorias profesionales. El evento de hoy va a tener una duración de 1 hora, durante la cual cada ponente va a compartir con nosotros 15 minutos de sabiduría concentrada. Sabemos que es muy difícil contar y expresar tanto en tan poquito tiempo y por eso queremos agradecer enormemente el esfuerzo y la generosidad de los participantes. Paso a presentarles. Hoy tenemos con nosotros a Alex Soriano y Rubén Bodeguí, de Escalar Estudio, Cristina Almagro, Ana Deva y Stanis García, de Areca Estudio, Iván Valero, de Bandada Estudio, y Aitana Payá, de Arup. Muchas gracias a todos los que os habéis unido y os estáis uniendo, porque vemos que no para de entrar gente. Muchísimas gracias, esperamos que disfrutéis de este primer encuentro tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo. Y sin más, comenzamos. Muchas gracias, Paula, por buenas tardes a todos. Sí. Y muchas gracias, Paula, por tus buenas palabras, por invitarnos, y gracias también a todos los que nos estáis viendo por compartir vuestra tarde con nosotros. Bueno, Alex y yo somos las cabezas visibles de Escalar, pero nosotros somos un equipo. Por aquí hemos trabajado tanto antes de Escalar como ahora con muchas personas, y lo primero es explicar que nuestros trabajos son parte no solamente de lo que sale de nosotros, sino de todo nuestro equipo y de todas las personas con las que formamos los proyectos. Vamos a compartiros una pantalla y así, a ver, ¿dónde está esto? Perdonad, aquí. Vamos a compartir una pantalla en la que, ¿la veis? Sí. Aquí nos veis a nosotros, ¿vale? Nuestra idea era contaros un poco, con nuestra trayectoria, distintos aprendizajes que hemos ido teniendo, como que nos han ido marcando y que al final forman parte de nuestro día a día y de cada proyecto que hacemos. Alex y yo, antes de empezar a trabajar de manera profesional, ya hacíamos algunas cosillas juntos, y este fue uno de nuestros inicios, un concurso que hicimos en Chicago para salvar el hospital del Prentice Women de Goldberg. Y bueno, fue uno de los primeros trabajos que nos acabó marcando como pensar los proyectos en distintas escalas, en distintas estrategias, desde lo macro hasta lo micro. Después de este proyecto ganamos un concurso internacional de ideas junto con otros compañeros, con Pepe, con Pedro, con Jorge. Y bueno, este mirador encima de la iglesia del casco antiguo de Calpe fue uno de los primeros proyectos singulares que sacamos adelante. No se llegó a ejecutar, pero nos pilló en una época en la que vivíamos en Holanda, en Rotterdam, trabajábamos allí para distintos estudios, y en ese momento nos cogió un momento de cambio en el que decidimos iniciar nuestra carrera profesional por nuestra cuenta, en lugar de trabajando en otros estudios. Fue sobre todo una primera ilusión, un primer momento bonito que nos dio, pues, la vida y la profesión, queremos entender, y que nos ayudó, ¿no? Nos dio como un impulso muy fuerte para lanzarnos a aventuras mayores.
De este proyecto saltamos a Ecuador. En Ecuador iniciamos una aventura ganando una licitación junto con Pepe Sáez, con Jorge Galván, con Carlos Cuenca, con Carmen Vélez. Claro, también con Pedro Fulgencio, con Pedro ayudando. Fulgencio también. Y allí surgió una historia muy bonita porque querían descentralizar ciertas dependencias nacionales y Flopec, que era la empresa que llevaba la flota ecuatoriana de petróleo, que lleva la logística por el Pacífico. Y estaba en Quito, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en las montañas, lejos del mar, lejos del puerto que era su base, y decidieron acercar sus oficinas. Y en el momento de acercar sus oficinas era en una localidad que es Esmeraldas, que estaba muy abandonada, alejada de cualquier circuito industrial, de turismo, de economía. Y en esa ciudad apenas pretendían poner un edificio satélite alrededor del aeropuerto donde los funcionarios llegaran, trabajaran entre semana y se volvieran. Y convencimos a la localidad de moverlo a la costa, que estaba secuestrada por infraconstrucciones, por cosas muy rudimentarias y que tenía una playa contaminada y secuestrada. Y les convencimos de que la estrategia de colocar ahí el edificio regalaría a la ciudad todo un nuevo frente marítimo. Y bueno, pues claro, salió muy bien. Ese frente marítimo conseguíamos ordenarlo, zonificarlo, dotarlo de una infraestructura que en ese momento, como bien decía Rubén, eran, vamos, unas infraconstrucciones que se habían agolpado simplemente por la cercanía al mar y generábamos pues el edificio que era el objeto de todo el proyecto, pero compartir con ese gran impulso que era este edificio para toda la ciudad esa inversión en espacio público, en unas dotaciones tanto deportivas como de equipamiento para la propia playa, y también recuperábamos esas infraconstrucciones, pero, o sea, el uso de esas infraconstrucciones, que eran los restaurantes, en un edificio continuo de restaurantes que nos permitía devolver a la gente que ya estaba allí un espacio más digno del que tenía previamente. El proyecto nos permitió de nuevo trabajar en todas las líneas, en todas las escalas y en todas las líneas de procesos, haciendo de managers, buscando materiales que en Ecuador son muy difíciles de encontrar por restricciones a la importación, por oscilaciones del precio del petróleo. Y bueno, conseguimos trabajar desde el interior de las oficinas a la dimensión de un edificio con una viga puente como este, a un paseo marítimo, a un proyecto donde incluso integramos una pista de skate de las más grandes de Sudamérica, fuentes interactivas, etc. Pero quizá lo mejor fue dotar a esta localidad de equipamientos, por ejemplo, tales como un cine al aire libre, porque no tenían ni siquiera un cine. Y conseguimos que en la pantalla, en la fachada principal, funcionara como una pantalla todas las noches de cine donde se reúne todo el pueblo y donde suceden todos sus eventos, ¿no? El edificio configura una plaza abierta, un lugar de sombra muy necesario porque allí aprieta muchísimo el sol en las horas centrales del día principalmente y permite que sea su punto de encuentro, su centro social, ¿no? Y luego el proyecto también se acaba integrando y perdiendo en la costa, en estas montañas que antes llegaban a una playa olvidada y ahora es un referente turístico en la zona. De este proyecto saltamos a la rehabilitación de la Casa Alberola en Alicante, un edificio emblemático. Seguro que conocéis el edificio, la zona de Alicante, evidentemente está entre el Filón de la Esplanada y el inicio de lo que es el Paseo de Canalejas. Este edificio, bueno, pues tiene esa muesca ahí de los años 60 y parece que lo parte y lo reconfigura, ¿no? Y estaba, bueno, pues muy maltratado. Nosotros cuando llegamos al proyecto, 10 años antes, había sufrido una demolición brutal y completa de todo el interior y nos encontramos con un cascarón que había que poner en valor y que además debía asumir un proyecto y un conjunto de usos muy potente para el poco espacio que tenía. Además de esto, es un edificio histórico que tiene una rehabilitación estructural por dentro en todos sus niveles y que además tenía que abrirse a lo que es Alicante, ¿no? A esa gran fachada litoral, o sea, tiene estas maravillosas vistas y bueno, pues había que poner en valor todo aquello, ¿no? Que la ciudad está ahí fuera y que es un hotel urbano, que tiene muchas cosas que aportar.
y que la ciudad tiene que situarse en un mapa turístico que evidentemente es un referente, pero faltan como puntos de calidad, ¿no? Y este quería ser un punto de calidad al máximo nivel. De nuevo nos pasa, ¿no?, que aunque los proyectos que vayan continuándose en el tiempo o sucediéndose sean de características muy distintas, sí que se repiten ciertas estructuras que nos acompañan, como la velocidad express de hoy en día en la que se mueve el mercado de la arquitectura, llamémoslo así, ¿no?, de los proyectos que apenas dejan mucho tiempo para la reflexión, para la maduración, y deben ejecutarse en tiempos muy rápidos y muy comprometidos, como en esa gestión integral desde la concepción urbana o desde un refuerzo estructural, en este caso este edificio, hasta el desarrollo del último detalle, del último tirador, de la última manilla, del lavabo, del grifo, etcétera, de la mano en este caso de Nacha Gil, de la interiorista Nacha Gil y de su equipo. Y bueno, y conseguir que todo el resultado acabe funcionando. Claro, y teniendo interés, ¿no? Sí que es verdad, como dice Rubén, que esa velocidad que nos lleva al mundo hoy en día de la arquitectura, pues sin esas colaboraciones, en este caso con el estudio interiorismo de Nazaré Gil, pues no serían posibles, ¿no? O sea, aquí es un hotel que tiene mucha complejidad interior, hay una identidad alrededor de todo el hotel, toda esa identidad además tiene que ser supervisada por todos los elementos de la cadena internacional, hay unos estándares que cumplir, además, en cuanto a seguridad, aislamiento, sonido, bueno, muchas características que no son de corte, vamos a decir, eurocódigos o de CTE, o sea, es de corte... Autoimposiciones del modelo de cliente que tiene Hilton y que quiere llevar a todo el mundo, ¿no? Estándares de calidad para que los clientes que usan Hilton repitan Hilton en cualquier ciudad del mundo. Exacto. Y eso pues al final impregna al hotel de unos niveles de confort que son difíciles de conseguir, evidentemente, en una rehabilitación. Y la gestión con ese tipo de controladores que vienen de la marca, cada periodo a comprobar distintos hitos de las fases de construcción. O, por ejemplo, incluso el momento en el que llega una persona de la empresa, se encierra en una habitación durante 2 horas y empieza a forcejear y a probar todo hasta la extenuación, a ver si consigue arrancar un toallero o a ver si la cama es suficientemente mullida y confortable, ¿no? Puede saltar, puede subirse en la mesita, puede hacer un montón de cosas y lo prueban, y de verdad lo prueban. Y bueno, pues de todo esto, pues también, de nuevo, acabamos aprendiendo cómo es tan importante entender ese proyecto de principio a fin, desde su plano más general a su plano más de detalle. Hace un par de años nos presentamos a un concurso en la zona de Marina de Valencia, en el que quisimos trasladar estos aprendizajes hacia un espacio urbano que está reconfigurándose y está en la zona cercana al edificio de Vélez Events y de los tinglados de la Fórmula 1, y donde ya hay una presencia grande de skaters en la zona de tinglados, y querían hacer una plaza de skate con un programa de participación pública. Entonces propusimos un proyecto en el que dejamos indefinidos y dejamos con distintas propuestas de terminación ese espacio público, para que a partir del aprendizaje que teníamos del modelo de patinaje americano, más del Pacífico, más de grandes recorridos, al modelo de patinaje más de Valencia, de esta zona de Europa, claro, de trucos, de pequeños recorridos. Mucho más urbano, que va en la dirección de las nuevas competiciones que se están haciendo. Pues que pudieran interactuar también con ese carril bici, esos paseantes del paseo marítimo, unas plataformas volando sobre el mar, incluso con gente que estuviera en un kiosco tomando un refresco, y con zonas de juegos, con espacios tradicionalmente públicos de una plaza. En este concurso nos quedamos terceros y nos marcó también un poco el camino para presentarnos a la licitación de la barrera vegetante poniente. Un contexto portuario también complicado, distinto al de Valencia, pero que también teje una frontera entre la ciudad y el puerto, y cuyo propósito es atenuar y mitigar el impacto tanto visual como a nivel de emisión de partículas, de polución del puerto respecto a la ciudad, y crear por fin un primer paso para recuperar esta zona de la playa de Vías de la antigua estación de Benalúa, abandonada y tan denostada y con tanto valor, ¿no?
Bueno, el proyecto parte de unos requisitos esenciales, que es ganar cota para generar unas elevaciones del terreno suficientes como para que entre las elevaciones y la vegetación se pueda ocultar e integrar un poco la necesaria actividad portuaria respecto del frente urbano. Y además es una pieza clave, es un nexo de unión entre los recorridos que se están desarrollando en el norte del término municipal, en el corredor litoral, con los que se están preparando hacia el sur, y los conecta y prepara ese camino para hacerlo. Además, es una pieza que, pese a ser un terreno antrópico que apenas tiene 70 años, ganado al mar, tiene mucha historia. Se levanta sobre una antigua playa perdida, la playa de Babel, y tiene mucha historia a nivel ferroviario, portuario, industrial, y hemos querido integrar ese tipo de guiños en distintos elementos del puerto, del parque. Incluso, por ejemplo, esta defensa de la guerra civil, este búnker, esta defensa antiaérea, que la recuperamos y la ponemos en valor recreando esa antigua línea de costa. Este tipo de trabajo pues, lo llevamos también a nivel de, pues, por ejemplo, un restaurante que hicimos en Campello, en el que trabajamos la experiencia de estar delante del mar, tanto desde el nivel general de la distribución del restaurante, de la cocina, de la experiencia del cliente, como el diseño del mobiliario, la iluminación, la insonorización, las visuales, las texturas, los colores. Trabajamos con el ceramista de Barcelona, con Comella, y bueno, conseguimos un resultado que nos generaba una atmósfera muy, muy integrada. Y también lo intentamos repetir en nuestros proyectos de viviendas. Este caso es el caso de una familia que nos encargó un proyecto de construir una casa dentro de una especie de antiguo almacén que habían comprado en la huerta del entorno de Alicante. Y esta casa, resulta que cuando empezamos a trabajar sobre ella y a demolerla, lo que nos dimos cuenta es que era una bodega de Fondillón, el que fue el mejor vino del mundo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y rescatamos su sistema estructural, sus arcos de piedra. Gracias a recuperar su altura y los tramos de forjado que pudimos salvar y reforzar, generamos espacios y estancias conectadas, ¿no? Como esta biblioteca encima de la cocina, salas de estudio para los niños, zonas de juego. E incluso... Esto que veis es justo una de las gemas que nos encontramos, ¿no? Esto es una antigua parte... Bueno, esto es la cuba donde llegaba la uva, el mosto de la uva. Una vez la pisaban, entraba por aquí y aquí se acopiaba para luego pasarlo a los barriles. Y esto lo encontramos, este cup, y lo pusimos en valor, lo encontramos justo en el punto del acceso de la casa, lo modificamos y entras a la casa a través de un paño de cristal donde puedes ver dónde estaba este espacio. Ahora mismo nuestros clientes lo pueden utilizar de bodega, lo usan, bueno, es un referente para ellos. Sí, y que genera mucho impacto, ¿no? Cuando entras a la casa y pisas sobre ese suelo de cristal. Y estos espacios a doble altura nos han ayudado a generar una casa muy flexible, muy, muy divertida, donde suceden muchas cosas al mismo tiempo en cada habitación, donde los niños pueden jugar en el aire y donde pueden combinar pues, un rato de lectura con un rato de juego y donde respiran estas habitaciones aprovechando esa antigua estructura, ¿no? Bueno, finalmente estamos ahí al borde del tiempo. Hemos intentado contar un poco al mismo tiempo nuestra trayectoria con nuestra manera de trabajar a distintas escalas y nos han pedido que traslademos un mensaje, algo que resuma tanto nuestra filosofía como lo que queremos proponer para los demás. Y la verdad es que lo que queremos decir es que nuestro trabajo pues, nos devuelve lo que le damos y que sea tanto en lo grande como en lo pequeño. Si le ponemos ilusión y le ponemos cariño a lo que hacemos, tanto nosotros como las personas que lo van a disfrutar, lo van a percibir, lo van a disfrutar, sea en un detalle constructivo mínimo o viéndolo desde una foto aérea en el Google Maps. Así que nuestra propuesta y nuestro mensaje positivo es que con ilusión conseguiremos hacer cosas que transformen la vida de los demás. Y nada, ya está. Muchas gracias a todos. Bueno, pues nosotros también vamos a poner un vídeo con imágenes que puedan ayudar pues, a hacer un poco más amena esta parte. Nada, queremos presentarnos. Nosotras somos Areca Studio y mi nombre es Cristina. Buenas, yo soy Stanis.
Buenas, sí, yo soy Ana. Bueno, en primer lugar queremos agradecer al Colegio de Arquitectos que contara con nosotras pues, para participar en esta primera edición de los encuentros virtuales de jóvenes arquitectos. Y la verdad que cuando nos comunicaron la invitación y nos dijeron que teníamos que mostrar pues, aquellos aspectos más relevantes de nuestra corta carrera profesional, pues nos pusimos a pensar de qué queríamos hablar hoy aquí. Y llegamos a la conclusión que queríamos hablar de algo que nos hubiera gustado escuchar en ese momento de inicio, de salir de la carrera y enfrentarnos al mundo laboral. Por eso, siguiendo con esa reflexión, hoy hemos decidido que no vamos a hablar de arquitectura. O sea, es que, bueno, pues siento si defraudamos a alguien con esta decisión, pero no queremos hablar de la arquitectura desde ese punto de vista quizá más purista, ¿no? No vamos a entrar en qué tipo de vivienda hemos hecho, a qué concurso nos hemos presentado, porque nos apetecía enfocar esta charla pues desde una experiencia un poco más profunda y pensando que pudiera estar dirigido, pues eso, como decimos, a esos jóvenes arquitectos, a esas personas que empiezan en el mundo de la arquitectura. Igualmente vamos a, como decía antes, vamos a poner unas imágenes de fondo para que puedan hacer esto un poco más ameno y así también nos conozcáis de una manera un poco más cercana. Entendemos que muchos de los que estáis aquí pues ya sois arquitectos o estáis estudiando y que todos sabéis hacer proyectos de arquitectura estupendos. Muchas veces es más importante tener el cliente y tener el encargo y con eso pues el triunfo y el proyecto sale. Porque además tampoco pretendemos ser referentes de nadie, queremos hablar desde la cercanía, desde nuestra experiencia. Y por eso mismo que os decía, desde esa experiencia, hoy queremos hablar de dos conceptos que sí que se asocian a la arquitectura. Y es el concepto de equipo y el concepto de empresa. Areca Studio nace del encuentro de 3 compañeras de la universidad que cuando acabamos la carrera, cada una inicia un poco su marcha en solitario, colaborando con otros estudios de arquitectura, con otros despachos, incluso trabajando en empresas relacionadas con el mundo de la construcción, como podía ser desde la venta de materiales, la venta de mobiliario, dando clases de programas que utilizamos en el mundo arquitectónico, como Revit, como CIP. Y bueno, y al final tocando también, pues gracias a esas colaboraciones, pues tocando tanto la obra pública, la obra privada, la vivienda unifamiliar, las grandes urbanizaciones y conjuntos plurifamiliares. Y en ese momento lo más importante era coger experiencia, ¿no? Como decimos nosotras, más que coger experiencia es enfrentarnos a la temida falta de experiencia, que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esto es un constante en todos los compañeros que terminamos la carrera y salimos a ese primer día del mundo profesional. Entonces, al final te das cuenta que no dejas de coger experiencia a lo largo de tu carrera profesional, que conforme vas dando pasos, vas aprendiendo. Por lo que somos muy partidarias de cambiar el término coger experiencia con el término quitarnos miedos. Entonces, digamos que cuando ya nos habíamos quitado esos miedos o parte de ellos, nos volvemos a encontrar, nos reencontramos y nos reencontramos con una nueva necesidad o con un nuevo sueño y era el de montar nuestro propio estudio de arquitectura. Queremos decir que al final montar un estudio de arquitectura no es la única salida para un arquitecto, es la forma empresarial o la forma en la que nosotras decidimos pues, desarrollar nuestra profesión, pero es tan válida como cualquier otra. Entonces también queríamos destacar que esta fue nuestra propuesta. Pues a partir de ese momento, Areca Studio se convertía en la aventura de 3 amigas que empiezan a trabajar juntas. Y recalcamos como esa frase, ¿no? La aventura de 3 amigas. Porque creo que en esta frase hay muchos de los errores con los que se arranca en este tipo de andadura. Y en la frase quiero destacar pues esa palabra de aventura, de amigas y el concepto de trabajar juntas. Bueno, pues sí, efectivamente, pronto nos dimos cuenta que ser amigas no bastaba, no puede funcionar a modo empresarial de la misma manera que tienes tu relación de amistad, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar juntas empezamos a ser un equipo y eso añadía muchos matices que eran muy, muy importantes.
Eso ha hecho que hayamos aprendido a tener un nuevo tipo de relación entre nosotros que va evolucionando día a día. Entendemos que el equipo como el motor de la empresa. Ser equipo no es solo tomar decisiones conjuntas y repartirse de trabajo, nada más lejos de la realidad. Es confiar, es delegar, es saber resolver conflictos, que es imprescindible, es gestionar horarios, es optimizar recursos, es compartir responsabilidades, es saber que tu amiga, tu socia, tu compañera va a resolver los problemas de cómo lo harías tú o incluso muchísimo mejor. Y es tener unos objetivos a corto, medio y largo plazo compartidos, sabiendo dónde te quieres dirigir. Nosotros entendemos que este equipo nació de las similitudes que nos unen, pero que el éxito está en potenciar y gestionar cada día nuestras diferencias. Volviendo al concepto que comentaba Chris, al de la aventura, y que marcaba como un error, quiero que veáis lo grave que es decir que nuestra andadura profesional la describíamos como una aventura. Esta palabra conlleva incertidumbre y conlleva riesgo. Nuestra profesión nace del diseño, diseñamos absolutamente todo, diseñamos las viviendas, diseñamos hospitales, diseñamos cómo queremos que entre la luz en las estancias, diseñamos cómo queremos que sea el remate de una escalera. Lo diseñamos todo porque nos encanta. Sin embargo, llega el día en que nos permitimos lanzarnos al mundo laboral y lo hacemos sin diseñar previamente el camino que queremos recorrer. Y te das cuenta que llevas media vida formándote como arquitecto y que nunca te habías parado a interesarte en cómo se diseña realmente una empresa de arquitectura. Queremos poner el énfasis también en la palabra empresa, de cómo la entendemos a día de hoy y de cómo nos enfrentamos a ella día a día, porque como os decía, esto empezó como una aventura, pero nos encontramos en una situación laboral concreta, al menos nos pasó a nosotras, que fue el desencadenante de un cambio muy grande mentalmente hablando, ¿vale? Cosas que hizo cambiar esa mentalidad en nosotras y que fue un giro radical. Tuvimos que dejar de pasar por muchos aros en los que en ese momento pasábamos. Tuvimos que poner en valor nuestro tiempo porque nos dimos cuenta de que tiempo era lo único que teníamos y que si no lo poníamos en valor nosotros no lo iban a hacer los clientes, no lo iban a hacer los proveedores, no lo iba a hacer nadie. Y tuvimos que aclarar qué tipo de trabajos no queríamos hacer. Y os puedo asegurar que ahora nos reímos, pero el primer no fue un verdadero drama. Y ahora obviamente lo vemos con un poco de distancia, pero bueno, llorar es sano de vez en cuando. Y lo primero que es lo que nos tocó enfrentarnos es a desmentir mitos que teníamos en la cabeza, porque además cuanto antes lo haces, más fácil te resulta después diseñar tu negocio. Nos tocó salir de nuestra zona de confort. También es cierto que eso es algo que hacemos constantemente. Esto, por ejemplo, es algo que nos ha sacado totalmente de nuestra zona de confort, no lo habíamos hecho antes. Pero bueno, cosas que en Areca hemos desmitificado e intentamos evitar por todos los medios. Que sirves para hacer absolutamente todo y que cualquiera puede ser tu cliente. Que ser bueno técnicamente haciendo planos, haciendo renders, nos asegura el éxito empresarial. Que hay que hacer entender a la sociedad lo importante que es el papel del arquitecto y que hemos estudiado mucho y que nos merecemos que nos hagan caso y que nos contraten. Y que tu servicio como arquitecto es estupendo y que los clientes son los que no saben, los que no entienden. Al final son una serie de pensamientos que en Areca hemos intentado dejar a un lado y seguir adelante de otra manera. Pues efectivamente, como decía Stanis, nosotras por lo menos nos hemos ido encontrando, ¿no?, con todos estos mitos y al final lo que hacíamos era cada vez que los detectábamos intentar desmentirlos, ¿no?, intentar borrarlos, al final darnos cuenta que eran creencias que nos limitaban, porque al final lo siguiente que teníamos que hacer era enfrentarnos al miedo, ¿no?, en ese momento cuando desmentías el mito, el gran miedo que era el de buscar clientes, porque a la gran pregunta de cómo se buscan los clientes, nadie nos había dado respuesta, nadie te lo enseña, te pasas un montón de años estudiando, ¿no?, y en la universidad no hay esa parte enfocada un poco a la empresa. Entonces, bueno, pues cuando tenemos que contestar esa pregunta de ¿cómo buscamos los clientes? Pues muchas veces nos auto boicoteamos, ¿no?, nos engañamos a nosotros mismos y nos contestamos, es que buscarlo en sí es imposible, porque si mi cliente, por ejemplo, en nuestro caso es el cliente particular que se quiere hacer su casa, que se quiere hacer su reforma, ¿cómo voy a ir encontrando, ¿no?, uno a uno a todos esos particulares? Y al final te engañas un poco porque supone enfrentarte a esa pregunta, salir de tu zona de confort, que es lo que decíamos, y eso pues nos cuesta. Entonces, llegados a este punto, ¿no?,
Nosotras, pues una cosa que nos ayuda, que aconsejamos y que entendemos un poco que hay que hacer es definir como arquitecto, porque al final es eso, ¿no? Salimos y parece que sabes hacer de todo y es como, define cuál es tu servicio estrella, qué es lo que te motiva, lo que realmente te mueve, lo que quieres hacer, lo que como negocio te sale más rentable, y una vez definido ese servicio estrella, define quién es ese cliente ideal para ese servicio, ¿no? Que realmente es el que yo quiero trabajar. Y entonces, hecho esto, surge la lucha con el mito de romper esa idea que decíamos, ¿no? Entonces no puedo vender todo a todo el mundo, porque la sensación al final que tenemos es de que si vendes todo a todos, al final no estabas vendiendo nada a nadie. Entonces, a partir de ahí, de definir el servicio estrella, quién es ese cliente ideal asociado al servicio, es cuando te quitas otro de los miedos, que era el de dejar a gran parte del mundo fuera, y entonces empiezas a darle forma a tu marca y empiezas a hacerte visible para ese cliente. Y entonces ahí es pues cuando nosotras pensamos que deberíamos abrir Instagram, Pinterest, la red social donde entiendas que se mueve tu cliente, y mostrarle a él lo que quiere ver. Porque al final, pues, bueno, no sé, una cosa que nosotras detectamos es que al final entre los arquitectos nos encantan los perfiles de arquitectura. Son chulos, nos parecen siempre geniales y nos inspiran, pero al final nuestro cliente no suele ser un arquitecto, así que la idea sería como que hay que mostrarle a él qué es lo que él quiere ver, ¿no? No lo que nosotros solo queremos enseñar. Entonces, bueno, pues ahí sentimos que tenemos que aprender como arquitectos a ser buenos comerciales, que era otra cosa que tampoco nadie, ¿no?, nos había hecho ese bagaje, y de repente dices, ostras, porque de repente te das cuenta que para demostrar si eres bueno técnicamente, primero habrás tenido que saberte vender. Entonces necesitabas explotar esa parte comercial para realmente tener la oportunidad de demostrar luego ya pues tu parte laboral. Y dices, vale, pues te pones a hacerlo y sacas un balance laboral de repente descompensado en el que un 30% de tu tiempo trabajando realmente se va a materializar proyectos, y un 70% es el de ser empresario, que no arquitecto. Es decir, hacer gestiones, hacer de comercial, a buscar cómo crecer y un largo etcétera. Y entonces, bueno, pues cuanto antes detectas ese balance, antes empiezas un poco a ver resultados. Y es verdad que hay que enfrentarse a esto con una visión a medio y largo plazo, porque de normal salir a la calle y traer los encargos no es algo tan inmediato, ¿no? Y bueno, pues ahí también es donde pensamos que no hay que frustrarse y que bueno, que todo tiene su camino. Y dices, vale, pues los arquitectos deberíamos desarrollar esa parte más comercial, ¿no? ¿Y qué es ser comercial para un arquitecto en este caso? Pues al final nosotras entendemos que es moverse mucho, no tener problemas en reunirte con gente, con empresas, levantar el teléfono, hacer llamadas, mandar emails, apuntarte a grupos de empresarios, poder hacer networking, trabajar en mejorar tu visibilidad. Y sobre todo esto último de trabajar la visibilidad para que te puedan conocer, porque es el primer paso, esa visibilidad, para generar que te conozcan y una confianza, y entendemos que es el trabajo previo, ¿no?, a poder rentabilizar luego un trabajo. Así que bueno, nosotras ahora mismo, después de todo esto que estábamos contando, realmente lo que decíamos, no nos consideramos el ejemplo de nada, no queremos que esa sea la imagen que os llevéis, porque seguimos formándonos para mejorar, pero además en todos los sentidos, empresarial y arquitectónicamente. De hecho, es uno de nuestros valores como empresa, el hecho de trabajar en la mejora continua, y constantemente nos enfrentamos a situaciones que nos hacen salir de nuevo de nuestra zona de confort, que ya estábamos diciendo, y aceptar que al final hay que adaptarse al cambio, que el cambio es constante, y que nosotras nos hemos dado cuenta que tenemos que funcionar por prueba y error, que prueba y error no es temerario y que es la manera en la que conseguimos dar los pasos. Y bueno, aunque a día de hoy hemos transformado esa aventura, ¿no?, que Cristina comenzaba diciendo, en nuestro caso en formar la empresa, pues seguimos moviéndonos por la misma pasión por la que arrancábamos. El objetivo de la empresa sigue siendo la arquitectura y disfrutar de ella. Y este ha sido un poco nuestro mensaje. Nosotras, pues igual, para finalizar, nos han pedido un poco dar un mensaje de cierre con un matiz positivo. Nosotras entendíamos que sobre todo realista, y es que no pasa nada por probar y fallar. Nosotras nos caemos todos los días. El éxito está en aprender por qué te has caído y con eso seguir creciendo, y la ilusión de nuestra meta siempre tiene que ser mayor que el golpe. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Iván Valero y bueno, la presentación la empiezo diciendo que soy arquitecto
es algo que bueno, puede parecer redundante en este contexto, pero es algo que me ha costado mucho conseguir y en muchos momentos de mi vida he pensado que no llegaría a serlo, ¿no? Más allá del título, desde el punto de vista de ejercer como tal. ¿Vale? Yo un poco, a diferencia de lo que decía Ana, he ofrecido de todo tipo de proyectos a todo tipo de clientes y a veces me ha ido bien, a veces no también, y sobre todo entiendo muy bien la complejidad que eso tiene desde el punto de vista empresarial, porque es muy estimulante, pero cada proyecto tienes que volver a empezar de cero y no es muy rentable, digámoslo así. Pero bueno, la suerte, yo he tenido una muy buena suerte y he tenido una carrera profesional relativamente fructífera. He podido construir muchos proyectos, he podido diseñar otros muchos, he tenido un cierto éxito ganando premios, dando conferencias en muchas universidades, estando publicado en muchas revistas y hacía un poco hincapié en este tema de la suerte porque creo que una parte fundamental de cómo se ha logrado todo eso está basada en la suerte. Buena, mala, factores externos, por así decirlo. Y esos factores externos han sido tan determinantes en mi carrera profesional, casi tanto como mi dedicación, que también ha sido mucha. Yo además estudié con Rubén y con Alex, entonces somos de una generación que estuvimos especialmente desconcertados. Yo en 2003, cuando empecé a estudiar, hace justo media vida, yo era así, entonces pues un chico de 17, 18 años, pues que hacía estas cosas, era bueno, feliz y todo era muy divertido, pero no era cosa mía aparte, o sea, vivíamos en un contexto donde todo el mundo estaba eufórico, donde toda la alegría, la burbuja estaba a reventar, cualquier arquitecto tenía éxito, los buenos hacían cosas muy grandes y los no tan buenos pues hacían cosas más modestas, pero todos hacían cosas. Y parecía que, bueno, que eso, yo en los primeros años, a quien le contaba que estudiaba arquitectura, ya casi me decía, pues vas a ser rico, vas a tener mucho dinero, te va a ir muy bien. Y un poco nos lo creíamos también. Y teníamos ese contexto, ¿no? Que todo el mundo nos decía, ¿no? Si te esfuerzas, conseguirás tus propuestas. Cada generación vive mejor que la de sus padres. Y todas esas cosas que fueron verdad hasta que llegamos nosotros y nos dimos cuenta que era un poco mentira. Y entonces yo recuerdo haber ido a visitar la obra de Toyo Ito en Torrevieja con la Universidad de Alicante y es que era un momento súper estimulante porque en cualquier pueblo, en cualquier lado están construyendo proyectos asombrosos. La Universidad de Alicante teníamos unos profesores que eran la bomba. Era todo unos estímulos brutales y una efervescencia que te daban muchas ganas de ser arquitecto. Y a mitad de la carrera, al final, nos dimos cuenta que todo eso se vino abajo, se desmoronó. Esta metáfora de que hasta se llevaron el cobre del proyecto de Torrevieja y no quedaba nada. Y ya no solamente es que no pudiéramos, ya no es que no fuéramos a ser ricos, es que seguramente no podíamos ser arquitectos y con suerte podíamos trabajar de arquitectos para otro, ¿vale? Entonces, eso fue una conmoción muy grande. La mayoría de mis compañeros se tuvieron que ir a otros países. Fue una cosa totalmente disparatada porque nos habíamos formado en unas ideas y ese mundo ya no existía, ni seguramente vuelva a existir nunca más. Y en ese contexto yo estaba un poco enfadado con el mundo, digo, qué injusto, yo he hecho todo lo que tenía que hacer, he sido buen estudiante, he ganado concursos de estudiantes, he ganado becas, he hecho todo lo que tenía que hacer y ahora no puedo ser arquitecto y eso me parecía súper injusto. Y entonces vi la oportunidad de hacer el proyecto final de carrera. En aquel momento también había un cierto debate en Alicante con el Parque Central y dije, mira, este va a ser mi último proyecto que voy a hacer, mi único proyecto que voy a hacer en mi vida de arquitecto porque esto pinta fatal. Entonces voy a hacerlo y voy a hacerlo con todas las ganas. Voy a hacer como si fuera mi último proyecto y mi único y voy a darlo todo. Entonces hice un proyecto que tuvo un cierto interés, que era este, que tenía sus cosas, pues también es un proyecto de hace 10 años y bueno, lo presenté, pues me conseguí mi título de arquitecto, que era uno de los objetivos, pero después también lo registré con Creative Commons y se lo di a muchas de las asociaciones de vecinos para que lo presentaran como contrapropuesta al ayuntamiento.
Y esto generó un cierto movimiento mediático. Y entonces, pues, salió en los periódicos, salieron en las portadas de información, hicieron en el Club de Información una exposición, en el Colegio de Arquitectos también, cuando el Colegio de Arquitectos era todo el edificio. Y bueno, pues eso, hubo un cierto movimiento. Y dije, mira, esto me va muy bien porque así a ver si me hago un poco famoso y consigo ser arquitecto, que era mi objetivo principal. Bueno, otro de los objetivos era hacer un buen parque para Alicante. Ese objetivo claramente ha fracasado porque esta es una foto de hace unos días y el parque sigue igual o peor. Pero efectivamente ese otro objetivo que no estaba en los iniciales me funcionó muy bien y me abrió unas puertas para un camino de empezar a tener una posibilidad de ser arquitecto. Y ese camino fue de que en el gobierno mexicano, en una región que se llama Iztapalapa, organizó un congreso que quería, replicando un poco acciones de Medellín y de la Barcelona Olímpica, quería juntar un grupo de muchos arquitectos con mucha energía para transformar un barrio, uno de los más desfavorecidos de Ciudad de México. Entonces, pues, traían arquitectos consagrados, arquitectos jóvenes, arquitectos nacionales, arquitectos extranjeros, y yo pues encajaba en... Alguien me vio ese proyecto y dije, mira, pues como es de urbanismo, de parques y de cosas de estas, este tiene pinta de ser un joven emergente. Y me colocaron ahí, y me colocaron con Josep Ginás, con Alberto Calas, con Enrique Norton, y yo estaba ahí en una burbuja y dije, pues hombre, obviamente me voy para allá, tampoco tenía mucho que hacer aquí. Y empecé ahí. Este proyecto se empezó a desarrollar y entonces pues se encargaron estudios a todos los proyectos, pero bueno, en México las cosas después van de alguna manera un poco extraña y se fue deshaciendo un poco y al final los arquitectos se fueron bajando del barco y al final me quedé yo solo, porque dije, pues yo es que tampoco tengo muchas otras cosas que hacer, esta es la única posibilidad que tengo de ser arquitecto, entonces yo aquí hasta que me echen. Y un poco por pesadez, al final me encargaron un proyecto que era reformar una calle, una pequeña avenida, que acabó siendo esto. Y pues bueno, tuvo bastante éxito porque pues, es un barrio muy desfavorecido, tampoco es un gran diseño, pero para lo que había ahí y para lo que estaban acostumbrados fue un cambio brutal. Y entonces, pues tuvo mucho éxito y gustó mucho a los vecinos, y entonces pues los vecinos me tenían un cierto cariño y dije, pues también que haga la guardería. Y entonces, pues dije, pues claro, sí, seguramente es la única oportunidad que tengo en mi vida de hacer una guardería. Pues la hago y ya me voy. Y entonces la hicimos y tú, pues con esta forma y tenía cierta gracia y bueno, pues los niños eran muy felices ahí de cómo estaban antes y también tuvo mucho éxito. Entonces, pues como siguió aquello funcionando y ya empezaron a volver a contratar a los otros arquitectos y dijeron, bueno, vamos a hacer los proyectos del principio y contrataron a Mauricio Rocha y a Gabriela Chegaray para hacer un mercado y a mí me dieron para hacer otro mercado al lado, más pequeñito. Y hicimos esto. Y entonces pues yo estaba emocionadísimo porque era la única oportunidad que iba a hacer en mi vida de hacer un mercado y esta sí que es la última, aprovechará y vamos a hacer un supermercado y a disfrutarlo muchísimo. Hicimos este mercado y cuando lo estábamos a punto de presentar, yo hice esta foto pensando de, mira, con todos los locatarios, cuando les voy a presentar el mercado, que me dicen que sí, me van a aplaudir un montón, y no, lo que dijeron es que ya no querían el mercado. Y yo estaba súper descolocado porque ya había estado hablando con casi todos ellos, y entonces había un pero ahí que decían, y es que querían, lo que les preocupaba, y tenía que ver con unos ciertos movimientos políticos, era que cuando se salieran para hacer la obra, cuando volvieran, les hubieran quitado el puesto, se lo hubieran dado a otro o algo así. Entonces, pues yo ahí también en un momento estaba un poco enfadado porque decía, yo he hecho todo mi trabajo, conseguí hacer mi proyecto de mercado y ahora vienen estos aquí con sus alianzas políticas y demás y me lo van a estropear. Entonces, bueno, tenía la opción de decir, bueno, mi trabajo está hecho, aquí están los planos, ya he cobrado, ya me voy. Pero dije, no, esperar, porque yo quería hacer mi mercado. Entonces, les propuse volver en 2 días y nos juntamos en el despacho y empezamos a buscar una alternativa y se nos ocurrió esta idea, que era construir una fachada, por encima construir unas vigas y ponerle un techo y poner unas paredes y con eso ya teníamos casi todo el mercado y después demoler el mercado existente y de forma que se construía con la gente trabajando dentro. Y así ese miedo que tenían a perder su puesto pues se desvanecía. Y bueno, pues es una idea que me compraron y a todo el mundo le pareció bien. Es una idea también que solamente se puede ejecutar en México porque bueno, estamos colocando estas vigas gigantes encima de un mercado con una gente trabajando, pero bueno, el caso es que se hizo y se construyó.
No era un diseño tan estético como el que habíamos pensado al principio, pero tenía mucho que ver con este ritmo estructural y realmente ha sido el único mercado que se ha reformado en los últimos años en Ciudad de México. Entonces, no es el mejor mercado que yo hubiera diseñado, pero es el único posible y fuimos capaces de encontrar ese único posible. Y ahí empecé a entender también esta idea de arquitectura como el arquitecto que soluciona problemas y no el que los crea, que en México está más en la banda de que los crean que de los que los solucionan. Y eso me empezó a abrir unas puertas y surgió la oportunidad, gracias a eso, de trabajar con Miquel Adrià en un proyecto de un auditorio en el centro histórico de la Ciudad de México. Y pues esa habilidad pues, para tratar con los vecinos, con los diferentes grupos, me dijeron, este es perfecto para ti. Y bueno, hicimos este proyecto que por fuera estaba muy condicionado por los reglamentos y por las sugerencias de INAH, del Instituto de Antropología e Historia, que son los arqueólogos, que tienen mucho peso en México. Pero bueno, en cambio, por dentro nos dejaron barra libre y entonces, bueno, experimentamos con cosas que seguramente pensamos que íbamos a hacer. Pues una escalera escultórica, no voy a tener otra oportunidad de hacer una escalera, vamos a intentar hacer la escalera más chula que sepamos. Y jugar con las luces, con estos paneles perforados. Intentamos experimentar con todas las cosas que seguramente no podemos aprovechar en ningún otro proyecto. Siempre con esa idea de, después de este seguro que ya no hay nada, volvemos al solar de Alicante, entonces hay que intentar hacer el máximo de cosas y divertirnos lo máximo posible. Algo parecido, de ahí nos llamaron a hacer un club de playa que querían hacerlo con bambú y yo no sabía nada de bambú, entonces nos juntamos con unas chicas que se llaman Bambuterra, que son expertas en eso, y aprendimos y desarrollamos todas las formas posibles de construir con bambú y experimentamos, hacíamos maquetas y al final se construyó todo este club de playa, que las palapas, la cabina del DJ, los restaurantes, las camas, todo estaba hecho con bambú y fue también un poco esa, es la única oportunidad que vamos a tener de hacer algo con bambú, vamos a sacarle todo el jugo a esa experiencia. Después pasó algo parecido, de la costa de Acapulco nos llamaron de la costa de Tamaulipas, que es la opuesta, y era una terminal de contenedores que tenía unos contenedores y querían hacer unas oficinas con contenedores. Y a mí la verdad es que los contenedores siempre me han dado un poco de pereza, pero bueno, dije, yo nunca voy a sugerir hacer un proyecto con contenedores y tampoco creo que me encuentre alguien que quiera hacer un proyecto con 30 contenedores. Entonces hicimos todo este proyecto que tenía un montón de contenedores y bueno, pues los colocamos volados, los colocamos en torres, en escaleras. Voy a acelerar porque voy muy mal de tiempo por lo que estoy viendo, pero bueno, perdonad, he colaborado con otra gente y también, pues eso, la oportunidad de trabajar con un artista como el Cejas, hacer una especie de parque mural continuo en el que todo era un gran dibujo. Trabajamos con factor eficiencia, nos propusieron un restaurante hacer un árbol, les dijimos que ese árbol se iba a morir ahí dentro, que mejor les proponíamos otra cosa y les convencimos de hacer un árbol de madera quemada y lo construimos y lo quemamos también para explorar las posibilidades del show Sugiban y así como después lo trasladamos al restaurante. Y en medio de esa vorágine en México en el que hacía muchas cosas sin parar y que todo era estímulos, llegó un momento en el que, también por un tema de familia y de mirar al futuro, decidí que tenía que volverme a Alicante. Y eso también fue un trauma en parte, porque yo venía de ser un gran arquitecto en México, que hacía muchas cosas y todo el mundo me trataba muy bien, y volví a Alicante sin prácticamente nada, volviendo a necesitar reconstruir mis contactos y sobre todo también sin saber hacer nada, ni una célula de habitabilidad, ni nada de esto, que yo me sentía súper estúpido. Y llegaba con los arquitectos y decía, ¿qué duda tienes? Y digo, que no sé hacer nada. Y bueno, pues eso lo hemos ido montando. Y entonces monté esta idea de Vaiván Valero, que hice una cuenta de Instagram en la que hacía dibujos de Alicante, porque también tenía mucho tiempo libre, los dejaba. Y a partir de eso, pues empecé a crear una red de contactos y entre ellos uno fue mi amiga Marta, que era arquitecta y que también estaba viviendo en Bélgica y que también volvió a Alicante. Entonces me propuso juntarnos y volver a reconstruir un poco estas dos empresas que tienen que ver una con diseño de reforma de interiores y otra con acústica. Yo no sabía nada de acústica y dije, pues me interesa porque la acústica pues seguramente es la única oportunidad que voy a tener de aprender mucho de acústica. Y entonces, pues desde hace año y medio, 2 años, estoy muy metido en el mundo de la acústica, estoy haciendo cosas muy interesantes y también junto con Marta, pues estamos construyendo interiores con mucho interés, en los que pues eso, la acústica es fundamental, la iluminación también. Empezamos a hacer muchos restaurantes,
por diferentes zonas. La verdad que empezó a llegarnos mucho trabajo de auditorios y demás, también muchas reformas de viviendas. Y en todo este contexto, ya termino, en todo este contexto de todas estas viviendas, bueno, estamos haciendo muchos restaurantes, estamos haciendo muchas oficinas y de repente pues llega un virus y ya no se pueden haber restaurantes y la gente ya no va a trabajar en oficina. Entonces, es el último giro dramático de guión de este entorno que parece que siempre nos está haciendo la puñeta, pero que sí es siempre también otra oportunidad de intentar buscar hacer cosas especiales. Entonces, en estos días nos entró un restaurante que lo acabamos de terminar en la Plaza de los Luceros y nos lo tomamos también como, seguramente, ahora sí que es el último restaurante que hacemos porque no va a haber en mucho tiempo nadie que quiera hacer un restaurante. Y algo parecido nos ha pasado con unas oficinas. Y bueno, pues para concluir, el mensaje que yo quiero dar es que no tengo una fórmula de cómo tener éxito en la arquitectura, pero estoy bastante seguro que si cada proyecto te lo tomas como que es el último, que es algo a lo que nos ha un poco abocado es este entorno en el que vivimos, es muy probable que no lo sea y que después te llegue otro y sigas haciendo y sigas haciendo muchos últimos proyectos durante toda la vida. Hola a todos. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos por invitarme y darme la oportunidad de contar un poco mi trayectoria profesional y espero que haya algunos mensajes que están resonando en los participantes anteriores. Pero me gustaría explicar mi viaje sobre arquitectura y espero que después de mi charla os vayáis con una reflexión con respecto a la profesión y lo que significa ser arquitecto. Y pongo arquitectura en contexto porque yo soy una de estas que se fue y no ha vuelto a España. Así que ahora mismo estoy en Londres y me fui en el 2004 de Erasmus y después pasó lo que pasó y todavía no he vuelto. Entonces es una reflexión sobre el ser arquitecto en diferentes lugares porque me he estado moviendo y la verdad es que te hace pensar que o sea, un arquitecto en cada lugar es diferente porque al final lo que hacemos es diseñar para gente y diseñamos espacios. Entonces mi relación con la arquitectura empezó cuando era muy pequeñita y aquí estoy yo con 4 años cuando mis padres, los dos arquitectos, estaban construyendo la casa del arquitecto. Y yo estaba allí en la obra y veía el mortero y el yeso y decía, madre mía, esto me gusta mucho. Y bueno, y después crecí y de querer ser paleta, cambié a querer ser arquitecto. Y entonces ahora voy a explicar un poquito mi viaje en los lugares en los que he estado ejerciendo y en los proyectos que he estado y lo que significa. Entonces yo estudié en Barcelona, me fui de Erasmus a Copenhague, donde después estuve trabajando como unos 8 años. Después estuve en Hong Kong y ahora mismo estoy en Londres, como he dicho antes. Con lo cual mi reflexión es cómo se diseña y cómo lo hacemos cuando el contexto cambia tanto, cuando el lugar y las personas son diferentes. Habiendo estudiado en Barcelona, que es una ciudad que de por sí ya te define como arquitecto, después yéndote a Copenhague, donde los espacios se viven y el clima totalmente cambia la manera de vivir, la manera de experimentar ese espacio. O después en Hong Kong, que la densidad es una de las ciudades más densas del mundo, donde la gente totalmente vive de una manera completamente diferente a Londres. Y después pongo Riyadh porque para mí es importante este proyecto en mi carrera, porque he estado trabajando 5 años en este proyecto y como choque cultural es muy diferente. Entonces nosotros como arquitectos, cuando diseñamos, estamos diseñando para la gente, estamos diseñando espacios. Y la manera en que viven, o sea, unas viviendas españolas consideradas con la diferencia con unas viviendas danesas o unas viviendas chinas, ¿cómo nosotros arquitectos cogemos e interpretamos el contexto para poder diseñar y para poder proveer a la gente de los espacios que realmente necesitan? Y cómo vivimos estos lugares, o sea, la manera como los españoles vivimos y experimentamos en los espacios públicos no tiene nada que ver con la manera en que los nórdicos lo hacen.
O como la gente de Hong Kong, que para ellos el fin de semana el plan es irse a un centro comercial. Cuando nosotros estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de espacios públicos y hablamos de la urbanización y cómo lo experimentan, no tiene nada que ver, porque esto para ellos es el espacio que realmente están esperando experimentar. O el espacio de Arabia Saudí, cuando realmente aquí todos los que veis son hombres. Las mujeres no salen, están encerradas en casa. Entonces, ¿cómo se diseña cuando tú llegas ahí? Me acuerdo cuando el proyecto que estamos trabajando, todo de un color de la arena. Cuando llegas allí te das cuenta que es que todo de ese color. Y otra vez, la gente. O sea, cómo nosotros como arquitectos, con tu cultura y tu bagaje, cómo puedes llegar a interpretar y diseñar proyectos que estén respondiendo al entorno. Y todo viene después incluso al detalle constructivo, las ventanas. O sea, la típica sección del ladrillo, después la danesa con el aislamiento térmico de 300 milímetros. ¿Dónde ponemos nosotros aislamiento térmico de 300 milímetros? Las 20.000 capas que tienen que poner, o el detalle constructivo en Hong Kong, donde ya no hay ni capas, simplemente coges el hormigón y le pones el gresite. Pues con esta pregunta siempre de quién soy yo como arquitecto para entender el contexto y cómo puedo interpretar con mi cultura y mi bagaje para diseñar obras y espacios para esa gente, que hasta qué punto puedo entender su cultura y su manera de vivir el espacio. Voy a ir un poquito poniendo unas obras en las que he trabajado para explicar el contexto. Aquí son las 3 obras que trabajé cuando era estudiante en Alicante, porque colaboraba con el espacio de mis padres, con Carmen Pérez. Tenía un espacio conjunto con Efigenia Jiménez, con Javi, con Chelo. Y entonces tenía la oportunidad de, durante mis veranos, pasarme 2 o 3 meses trabajando con ellos. Y en este sentido era la idea del despacho de arquitectura del que hemos estado hablando, de esa aspiración de tener ese espacio de arquitectura, ese despacho de arquitectura para hacer obras fantásticas. Después, cuando cuando estaba estudiando en Barcelona, estuve trabajando con un profesor de la escuela que se llamaba Félix Olaguren y su mujer, y tuve la oportunidad de colaborar con ellos diseñando este parque de bomberos. Félix Olaguren es la persona que ha escrito los paperbacks de Jacobsen y tenía una relación cultural con Dinamarca muy importante. Con lo cual llegó un momento que me dijo: Aitana, tú te vas de Erasmus. Y es cuando me fui a Dinamarca. Entonces acabé la carrera allí y empecé a trabajar 2 años en un despacho de arquitectura que se llamaba KHR Arquitectos, donde estaba diseñando pues todo tipo de concursos, y viniendo de la escuela de Barcelona, que hacíamos todo muy ordenadito, pastillitas. Me acuerdo allí que para mí fue romper la caja. Y trabajaba con gente, claro, nosotros venimos de la Politécnica, como muy técnicos, y la cultura danesa totalmente abstracta. Los proyectos final de carrera tenían secciones a 1:100 con los muros pintados de negro. Así que para mí fue como liberarme un poco del bagaje técnico que tenía y poder abrirnos en la creatividad. Y después de estos 2 años, en Dinamarca también se llegó la crisis, y después de hacer muchos concursos y preparar muchos panfletos y proyectos anteproyectos, para mí estaba perdiendo un poco la sensación de lo que medía el ladrillo. Decía, yo ya no sé, yo ya dibujo muros negros y entonces decidí que ya era hora de cambiar un poco, y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Arup. Y ahí es cuando empezó mi mundo del transporte. Yo tuve la gran suerte de trabajar en el metro de Copenhague, que estuve trabajando 4 años, diseñando los acabados y el proyecto que se ha abierto hace 2 años y medio. Entonces es para mí cuando empezó la lucha o mi aspiración, porque llevo trabajando en transporte desde esos días, de llevar la luz hacia abajo, porque claro, estoy haciendo estaciones de metro, diseñando estaciones de metro,
Y para mí es mi obsesión de llevar la luz, pero no por la poesía, sino simplemente porque para los seres humanos la luz es tan importante. Y entonces ahora voy a ir un poquito enseñando lo que conseguimos en Copenhague. Creo que es fantástico. Es fantástico haber conseguido unas estaciones muy, muy optimizadas que consiguen llevar lo que es el tipo. Porque yo tengo compañeros que me decían que muchas estaciones de metro no tienen tanta arquitectura. Y la verdad es que con el ejemplo del metro de Copenhague, yo creo que conseguimos un resultado fantástico. Y aquí otra vez, volviendo a la reflexión anterior de la integración de nuestras obras en la ciudad y del espacio en el que vivimos. O sea, aquí era un ejercicio de intentar reflejar en cada estación de metro el contexto en el que se localizaba. Así que otra vez, volviendo al principio, nosotros diseñamos espacios en la ciudad y para la gente. Y bueno, y después de estar trabajando estos 4 años en Copenhague, en el cual veis aquí un detalle de los acabados, en cual la estación estaba completamente modulada. Estos son 10 milímetros de acero inoxidable que se repite cada 5,5, conversaciones infinitas de qué pasa en la esquina, a quién le doy los 5 milímetros, esquina positiva, negativa, etcétera, etcétera. Así durante 3 años tengo la oportunidad de que Arup me manda a Hong Kong a trabajar y hacer estaciones de metro. Y que allí el mundo completamente cambia. Ya no se trata del diseño purista de los 5 milímetros, sino que acabo en una cultura de la entrega a locura. Y fueron 2 años en el cual estaba trabajando en un proyecto de metros, en el cual estaba haciendo pues, de todos los trabajos que se hacen antes de preparar una estación. Y para mí lo que aprendí allí es simplemente a priorizar y a decir a los clientes que no y a decir, bueno, pues hasta aquí, como decíais, como decía el estudio Areca, el tiempo y a valorar el tiempo que tenemos porque es muy importante. Y después de 2 años, con Arup también, tuve la posibilidad de volverme para allá y estar en la sede. Y he seguido diseñando estaciones de metro, estaciones de trenes y de alta velocidad. Y la verdad es que me he dado cuenta cuando estaba preparando que que los proyectos son muy confidenciales y tampoco tengo tantas imágenes que pueda enseñar. Pero más que nada es el estar diseñando estas estaciones para la gente. Y aquí tenemos una foto del proyecto de Riad, de un concurso de Oslo, una estación pequeña en medio de la campiña inglesa. Y después, como os decía yo, el proyecto muy significativo de Riad, en el que estuve trabajando 5 años y me siento súper orgullosa porque del proyecto fue la primera mujer que fui allí, estuve presentando como arquitecta jefa. Y después te das cuenta de la escala de los proyectos en los que trabajamos. Aquí veis a la gente como que es muy pequeña, después los detalles de una fachada que estamos haciendo, pero yo creo que aparte de la enormidad de este proyecto, lo más importante para mí de este proyecto es la mujer que va allí como profesional a presentar a una habitación toda llena de hombres. Y después que con estos proyectos ya no es simplemente el arquitecto o la arquitecta en este caso, es que este proyecto está transformando la sociedad. Actualmente no tienen ningún tipo de transporte público. Riad no tiene transporte público. Las mujeres pueden construir desde hace 1 año, pero antes, si tenían que ir de un sitio para otro, tenían que pedir a alguien o tener dinero suficiente para poder. Con el transporte público que estamos diseñando y que estamos allí construyendo, estamos dando libertad. Con lo cual, para mí esto me parece lo más fascinante. Entonces, el rol del arquitecto como el poder de transformar la sociedad, el poder que tenemos es increíble. Y yo creo que en este sentido es lo que quería que todos, o sea, que después de esta charla reflexionemos un poco. O sea, qué poder, o sea, si estamos pensando en lo que vamos a hacer, ¿cuál es nuestro último propósito? ¿Cuál es la estación para nosotros? ¿Cuál es la estación del mañana? Ya no es, o sea, ya el objetivo final no es la estación en sí, es la comunidad en la que está. Es el beneficio que aporta, es como decía Iván, al mercado, es el único mercado que se ha podido hacer y renovar en México. Es que es la comunidad, es el valor añadido.
Entonces yo creo que como arquitectos tenemos este rol, tenemos esta responsabilidad y especialmente ahora en el momento en el que nos encontramos, ya no se trata de la obra en sí como el elemento de Oda, sino simplemente nosotros de nuestro impacto a la responsabilidad que tenemos que tener. Y que simplemente quería acabar con diciendo que la construcción, esto es una tendencia general donde los arquitectos van y firman y se comprometen a diseñar para salvar el mundo de una manera. Porque el 40% del carbono de este mundo se gasta en la construcción. Con lo cual nosotros como arquitectos, cada vez que elegimos un material, tenemos una responsabilidad. Cada vez que decidimos si se construye o no se construye y lo grande que es, tenemos una responsabilidad. Y simplemente acabar que el mundo está cambiando. Esto es la noticia del nuevo premio Pritzker con la nota de Alejandro Aravena diciendo "This year, more than ever, we felt that we are part of a humankind as a whole. Be it for health, political or social reasons, there is a need to build a sense of collectiveness. Like in any interconnected system, being fair to the environment, being fair to humanity, is being fair to the next generation". Con lo cual, simplemente me gustaría preguntaros, ¿cuál es tu propósito como arquitecto? ¿Qué quieres conseguir? Porque para mí simplemente el poder dar libertad y cambiar una ciudad ya es suficiente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Menudo nivelazo para este primer encuentro de jóvenes arquitectos. La verdad es que me quedo con muchísimas de las cosas que habéis dicho. Me encanta la versatilidad de los distintos proyectos de Escalar y esa frase tan bonita que han dicho, que es que nuestro trabajo nos devuelve lo que le damos. Me ha encantado la frescura con la que Areka ha explicado que el conjunto de equipo más empresa es una aventura. Crear una empresa de arquitectura es una verdadera aventura y que no pasa nada por caer y fallar. Iván Valero, bueno, me lo he pasado fenomenal, me he divertido mucho. Esa naturalidad y esa valentía bueno, pues con la que disfrutas cada proyecto como si fuera la última oportunidad que tienes para hacerlo, me parece fascinante. Y Aitana, qué bonito eso de entender el contexto para diseñar y asumir el poder que tenemos como arquitectos para transformar la sociedad. Muchísimas gracias a todos por habernos contado cosas tan maravillosas y bueno, a todos los espectadores que habéis estado conectados. Esperamos que os haya gustado y os derivamos al segundo encuentro que tendrá lugar el 21 de abril, que cae también el miércoles. Os daremos más información a través de los canales de difusión habituales del colegio, pero bueno, yo os voy a adelantar que los ponentes para el segundo encuentro van a ser Pablo Muñoz Payán, Dalia Alba, Paloma Ibarra y Nacho Compañ y Fermín Tribaldos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Un abrazo muy fuerte y cuidaos mucho.